través de uno de nuestros socios, muy activo socio del Foro de la Sociedad Civil y viejo amigo César Baquiano, con motivo del lanzamiento del primer libro. Por cierto, tenéis en el asiento 1, yo tengo la primera edición, esta es la séptima, 1785 motivos por los que hasta un noruego quisiera ser español, querría ser español. Compré el libro y conforme lo iba leyendo me tropezaba con muchas coincidencias que yo en otro libro que había publicado unos meses antes había escrito. Hasta que al final me di cuenta de que efectivamente mi libro, más allá de lo conseguido, que tenía solo un capítulo titulado Lo que Occidente debe a España, estaba explícitamente referenciado en su bibliografía y que era uno de los libros que más veces se citaba, lo cual pues yo encantado de la vida porque el libro era magnífico, la idea que defendía igual y además sentirse citado, pues por mí encantado. Posteriormente fui convocado de nuevo, ahora ya como autor y no solo escondido en la bibliografía, para colaborar con un nuevo libro que acaba de salir a la luz, titulado Hispanotropía y el efecto von Bismarck, que como el anterior que presentamos fue liderado por José María Moya, aquí presente en la mesa, junto con otros dos insignes colaboradores como María Benjumea y Eduardo Serra, con los que abriremos luego, de que hable José María, un debate sobre la autoestima de España. Ni que decir tiene que todo lo que pienso y he escrito, ya bastante para no ser un especialista, coincide con el proyecto que presentamos hoy y que dijo ya en manos de su principal protagonista, José María, para que nos lo cuente. José María, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a todos los integrantes del Foro de la Sociedad Civil por acogernos hoy aquí en vuestra casa y por darnos la oportunidad de presentar aquí la Fundación 1785. María Benjumea, Eduardo Serra, no sé ya cómo daros las gracias. 1.000.000 de gracias por vuestro apoyo incondicional. La verdad es que cada vez que llamamos a vuestra puerta nos apoyáis al proyecto 1785, con lo cual muchísimas gracias de nuevo por estar hoy aquí. Y bueno, y muchas gracias a todos los que asistís hoy a este acto, a esta presentación. En nombre de todos los que formamos parte del proyecto 1785, para mí es un orgullo, bueno, para mí no, para mí es una alegría y para todos es un orgullo contar con todos vosotros. Veo además muchas caras conocidas que han participado también en este nuevo libro, en el que tiene capítulo María, tiene capítulo Jesús, Eduardo Serra, pero también veo a David El Amo, a Pepe Solá y a Eduardo Volks de la Asociación de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, incluso a Enrique García, a socios del proyecto 1785 y, por supuesto, a los miembros del Consejo que os presentaré en detalle más adelante. Y sin más dilación, si os parece, damos comienzo al debate sobre la autoestima, la importancia de la reputación interna de España. Eduardo, la primera pregunta va para ti. ¿Qué te parece si nos dices por qué en España tenemos ese mal concepto de nosotros mismos? Bueno, voy un poco más allá. ¿Influye, como afirmas en este libro, el hecho de que los historiadores españoles han estudiado con los maestros ingleses o alemanes y han adoptado sus teorías? Pues bueno, buenas tardes a todos. La pregunta, yo estaba pensando que sea facilita. Yo no entiendo, no encuentro una pregunta más difícil que esa. Vamos a ver. Suelo repetir muchas veces una frase de Séneca que decía: la única condición imprescindible para la felicidad del ser humano es la confianza en uno mismo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un grado de confianza, pero es verdad, como se dice en el libro y ya en el anterior, que España como colectivo tiene una pobre idea de sí mismo, lo cual pues no sería malo. Lo malo es que tenemos una de las mejores historias del mundo, decimos de las 5 mejores, y es incomprensible que tengamos una mala idea de nosotros mismos. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta, pero creo que hay algunas líneas de
de investigación. Una, nos enfrentamos a todo el mundo. El conde Duque, en el gran memorial que escribe en 1625, empieza por reconocer, tan pronto como 1625, que no tenemos recursos para hacer frente simultáneamente a una guerra en América y a una guerra en Europa. Entonces, al enfrentarnos a todo el mundo, pues todos hacen una cosa que nosotros hacemos bastante mal, que es la propaganda. Ellos la hacen mucho mejor y el drama es que nos la creímos. Es que tenemos muestras incluso muy recientes de una inconcebible falta de propaganda, de estima, cuando debíamos tener una grandísima estima. En España, aquí, yo creo que si preguntamos quién sabe la historia de la Armada Invencible, todos la sabemos. No mandé a las naves a luchar contra los elementos, tal. Si decimos que levante la mano, que no lo voy a decir, el que sepa la contraarmada, probablemente no lo sabe nadie. Cuando estuve en el ministerio hablábamos de reivindicar a Blas de Lezo. Luego, años después, alguien sacó un libro que se llamaba El vasco que derrotó un imperio. No lo sabíamos. Entonces, yo creo que pasan, en definitiva, dos cosas que es por donde yo intento ir. Una es esta, de que luchamos contra todos. Elvira Roca, que es una mujer fundamental en esta tarea, dice en su libro lo de los historiadores, que yo lo había atisbado antes, pero además de esa falta, creernos la propaganda colectiva, de habernos enfrentado contra todos, el himno holandés todavía en la segunda estrofa dice que hay que derrotar al diablo del sur, y somos nosotros. Bueno. Y la otra idea que tengo es que yo creo que España, cuando está la coyuntura entre la Edad Media y la Edad Moderna, España, primero Castilla y luego España, emerge como una entidad que es la más importante de Europa. Termino. El Concilio de Viena, Basilea, 1453, disputa entre Inglaterra y España quién debe sentarse a la derecha del romano pontífice. Y el representante inglés habla, pues es que nosotros tenemos 17 clases de tejidos, 14 clases de tintes, las mejores armas de no sé qué. Y se levanta el representante español, que era un judío converso, Fray Alonso de Cartagena, y dice, bueno, de armamento los ingleses dicen que tiene 14, nosotros tenemos 57, de tejidos dicen tantos, nosotros les doblamos, de tintes tantos. Yo creí que habíamos venido aquí a hablar de cuestiones espirituales, no de cuestiones materiales, y en cuestiones espirituales no había cuestión. Entonces, en una época, la Edad Media, que el ideal es tener lo que ahora llamamos el gobierno universal, que entonces se llamaba la monarquía católica, porque católica quiere decir universal, y entonces a los estados se les llamaba monarquías. España cumple esa aspiración. Vamos a poder ser, sobre la base de la unidad de la fe católica, el imperio del mundo. Carlos V llega en 1518 y es el 20 cuando Lutero planta sus tesis. Se rompe la base sobre la que se había asentado la unidad y el imperio español. Entonces, la edad moderna, España se está enfrentando a casi todo el mundo por defensa de esa fe. Luchamos no solo contra los turcos, contra los alemanes, contra los ingleses, contra los holandeses y luego América. Entonces yo creo que es esta doble situación lo que ahora estáis considerando con toda razón. Y yo creo, y por eso cada vez que llamas a mi puerta te seguiré abriéndola de par en par, creo que estamos en un momento donde podemos recuperar la autoestima. Dicho de otra manera, en los últimos 200 años, desde la guerra y la independencia,
España no ha tenido un proyecto que se culminara con el éxito. Al contrario, perdemos el imperio europeo, perdemos el imperio americano, perdemos Cuba y Filipinas, perdemos el norte. Y España se resiste a avanzar porque avanzar es caer. Sin embargo, hay un proyecto que nos ha salido no bien, sino magistralmente bien. Lo que quiere decir que también tuvo defectos, que lo llamamos transición, pero se llamó Europa. La idea era que España, que ha contribuido más que, o tanto como el que más, a la construcción de Europa, estábamos fuera, estábamos apestados. Ahora ese proyecto ha salido bien y es el momento de que los españoles recuperen la confianza en sí mismos. Perdón por la longitud, pero era lo que quería decir. Muchas gracias, Eduardo. María, en tu capítulo afirmas que en España hemos sido y somos un país de aventureros y de emprendedores. ¿Es así o nos hemos acomodado? Es decir, ¿hemos perdido esa confianza en el emprendimiento con el tiempo? Tú que eres una experta en esto del emprendimiento en España, bueno, en España, en el mundo. Yo creo que no hace falta, si no te preocupes, Chema, gracias. Bueno, yo lo primero que quiero es de verdad dar la enhorabuena y las gracias porque estáis metidos en este proyecto de 1785 porque es súper necesario, pero súper necesario. Y no puedo coincidir más con todo lo que dice, bueno, porque es que siempre dice cosas estupendas y más realidades que nada, Eduardo. Yo estoy convencida de lo que dices, Chema, es decir, el que somos un país de aventureros y de emprendedores es que no hay más que ver la historia desde el principio y de donde partía, para no irnos todavía antes, de donde partía también Eduardo al principio con todo el tema no solamente de la conquista de América, sino de antes, es decir, cómo salían a explorar las distintas rutas, es decir, y cómo traíamos, y en lo que se convirtió España con el imperio, y además de eso, es que me encanta la característica de aventureros y de emprendedores que hemos sido siempre integrando, no invadiendo, sino integrando, ¿no? Y bueno, es que queda clarísimo que ya metiéndonos en lo que es nuestra época y lo que es a lo mejor ya no un tema de conquista, sino un tema de emprender desde el punto de vista de empresa y de economía, no tenemos más que ver la economía, las empresas que hay en España, las grandes empresas que hay, cómo se forman, el tejido empresarial también familiar, que es increíble, pero las grandes empresas, el posicionamiento de estas grandes empresas a nivel internacional, el talento increíble y absolutamente reconocido de los españoles a nivel internacional y siempre además con esa característica, porque da lo mismo el concepto de emprendedor vinculándolo a esto, no da lo mismo porque todavía es mucho más potente cuando estás creando tu propia empresa, pero también están los emprendedores dentro de las propias compañías emprendiendo, porque una compañía para que avance tiene que estar compuesta dentro de su liderazgo por emprendedores, ¿no? Con lo cual eso es clave. Pero ya centrándonos en el tema que yo quizá más estoy, que es ya la parte de emprendimiento innovador, la parte de startups, la parte del desarrollo de todo este ecosistema, yo creo que la evolución que está teniendo, el impacto que está teniendo es increíble. Y es que volvemos otra vez a la pregunta que le has dicho a Eduardo, porque hace muy poquito tiempo, es decir, hace 10 años, cuando nosotros empezamos con todo el concepto de Spain Startup, se seguía considerando que los españoles no éramos emprendedores, que los españoles lo que querían era estudiar una oposición para ser funcionarios, la seguridad de una compañía. Pero ya en ese momento, y Eduardo, tú ya estabas en Impulsa España, en todo el tema este maravilloso que has llevado y que sigues llevando para adelante, ya el espíritu de las personas aquí había cambiado. Es verdad que se nos hacía creer durante todas esas décadas anteriores que no lo éramos. Pero desde el momento en que empieza esto a ponerse encima de la mesa, se empieza a hablar de lo importante y del cambio de mentalidad y de lo importante que es para nuestro país y para nosotros mismos ser dueños de nuestro propio proyecto. Yo empiezo a ir a las universidades, por ejemplo, que decían que los universitarios lo que querían de nuevo, insisto, es en hacer oposiciones, y es que yendo a hablar con otros directivos verdaderamente
representantes de grandes compañías, a mí me impresionaba cuando ya empiezas a preguntar, que te levante la mano, de quién quiere en ese momento montar una compañía, quién lo ha hecho o quién en su vida lo quiere hacer. Y es que la respuesta empieza a ser increíble. Estoy hablando ya del año 2012-2013, pero todavía ese fenómeno era pequeñito. Hoy día, la cultura en España, estoy segura que lo compartimos todos, ha cambiado completamente. Es decir, realmente yo creo que un porcentaje muy importante de la gente es emprendedora, le tira muchísimo trabajar dentro de uno de estos proyectos, como yo los llamo, startuperos, porque es el emprendedor innovador, el emprendedor que crece una compañía con la idea de que crezca rápidamente y además en este contexto que hablaba Eduardo de Europa. Somos Europa y creo que es un fenómeno increíble y cómo está actuando España, pero a su vez es que lo que es una maravilla es que hoy día somos ciudadanos del mundo. Y en todo este contexto de decirnos, ¿creemos que realmente el español hoy día se vincula con este concepto de considerarse emprendedor? Pues yo creo que cada vez muchísimo más. No podría decir, oye, no, es que todo el mundo, porque exageraría. Pero que esto está ahí y que gente con un talento increíble que estaría, pero rifado por grandes compañías que pagan unos sueldos increíbles, prefieren trabajar en una startup porque realmente son emprendedores y quieren conseguir lo suyo, lo tengo clarísimo. Y además es que la evolución desde el punto de vista de desarrollo para este país está siendo increíble. Lo único que necesitamos, y es que no me puedo recatar para decirlo, es que necesitamos el apoyo de nuestras administraciones, que de verdad, y de nuestros gobiernos, que se lo crean para establecer las normativas pertinentes y que impulsen todo esto y que llegue a donde estoy segura que podemos llegar. Pero como personas, clarísimo. Jesús, hay mucha gente en España todavía que piensa que España es un país fallido, leo textualmente, no son palabras mías, fallido con una historia oscura y cruel. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es esto cierto? ¿Lo ha sido? Como diría Elvira, esta gente que dice estas cosas es simplemente poco leída. No se ha enterado de lo que pasa. Lo siento por ellos. Hay una cultura, la única, que está detrás, es el alma de todo el desarrollo económico y social que ha conocido la humanidad, que es la cultura cristiano-occidental. No hay un solo país de éxito que no proceda de esa cultura o más tarde la haya incorporado, como Japón, como Corea, como Singapur. Fuera de esa cultura siempre ha habido miseria humana, pobreza y desgracias por doquier. ¿En qué consiste la cultura cristiano-occidental? Pues en la filosofía griega, la aparición de un pensamiento racional y lógico de una trascendencia histórica inigualable, la civilización romana, en torno a figuras como el Código Civil, y el cristianismo, el judeocristianismo. En ese conglomerado, el papel de España es fundamental por muchas, pero al menos dos razones muy importantes. Quien amalgama todo eso y sienta las bases de lo que es la cultura filosófica moderna actual, aunque no queramos saberlo, que lea más la gente, es el pensamiento escolástico español de Salamanca. Es una realidad obvia y absoluta. No tiene discusión posible. Y luego porque España ensancha el mundo occidental a América. ¿Qué sería de América si lo hubieran descubierto los turcos o los chinos? Que veremos a la vista, ¿no? Acabo de escribir un artículo, lo tengo fresco, que espero que lo publiquen, que lo titulo El ancho siglo de oro español. Hay dos cosas que todo el mundo sabe que son españolas: el siglo de oro y la leyenda negra, ¿verdad? Eso lo sabe, porque el siglo de oro solamente por español, no es turco, español, francés, es español. Y la leyenda negra, tristemente, también. Sin embargo,
esa época de esplendor del siglo de oro está asociada a las artes y las letras, ¿verdad? Todo el mundo conoce y todo el mundo aprecia a Cervantes, a Lope de Vega, a Velázquez, al Greco, ¿verdad? Solo que en aquel siglo de oro, como es natural, España, el siglo XVI y XVII, que era el líder mundial, era la patria del pensamiento filosófico más importante del mundo. Y la Escuela de Salamanca lideró eso. Pongo 3 ejemplos. Dicen mis amigos, yo tengo mucha afición por la ciencia y la tecnología, y yo soy, confeso, partidario de eso, que el más grande cerebro que ha existido en la historia de la humanidad fue Isaac Newton. Descubrió una fuerza mágica, que es la de la gravedad, y la convirtió en una fórmula, pero sobre todo creó el concepto de ciencia moderna, que es aquella hipótesis que puede ser verificada para contrastarla y por tanto para desmentirla o aceptarla como buena. Pues Newton inventó, junto con Leibniz, otro científico alemán importantísimo. Por cierto, los dos escribieron mucho más de religión que de ciencia. Descubrieron el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal es de una grandeza científica espectacular, importantísima, sin la cual casi nada de la ciencia actual se podría explicar, que es la conciliación de la matemática, a través de las matemáticas, del tiempo y el espacio. El pionero del pensamiento que dio lugar al cálculo infinitesimal es un señor de Salamanca, un jesuita que se llama Juan de Lugo, que escribió un libro titulado La composición del continuo, donde hablaba por primera vez en la historia de conceptos tales como continuidad, divisibilidad e infinitud. Ese libro era de culto, en los pocos ejemplares de la época, en la Universidad de Cambridge, y Newton con 18 años se lo bebió, y en su correspondencia lo cita. Es decir, que España, que es un país de pintores, artistas, resulta que tiene pensadores científicos de temas muy colosales, muy importantes, que están ahí. El segundo, para muchos, también para mí, gran científico de la historia es Charles Darwin, que en el origen de las especies sentó la base de lo que luego se conoce como la teoría evolutiva. La teoría evolutiva, desde Darwin para acá, inunda todas las ciencias y todo el pensamiento. Fue inventada en Salamanca, 2 siglos antes. Fueron los padres escolásticos los que se dieron cuenta de que los fenómenos naturales tenían una lógica interna que había que conocer y explicar. Por tanto, los padres de la teoría evolutiva, que hoy es la base de toda ciencia, fueron salmantinos. 3, como he escrito en ese libro, este es el mismo. Da la casualidad de que la ciencia económica fue inventada en Salamanca, ni ninguna broma, siglo y medio antes de que Adam Smith escribiera su primera obra, con argumentos que superan paradigmáticamente a los de Adam Smith, mucho más actuales y vigentes. 2 de los más grandes historiadores del pensamiento económico, Schumpeter y Rothbard, dedican la mayor parte de la historia del antiguo pensamiento económico a ilustrar esto. Es decir, que, y termino, el primer país del mundo donde hubo pensamiento ilustrado, escrito y vigente, donde el rey se somete a la ley y si no, se crea la teoría del tiranicidio, fue en Salamanca. Cromwell inició su revolución cortando la cabeza a Carlos I en Inglaterra en un discurso en el que tuvo como argumento central los textos de Juan de Mariana. Fue España la patria del respeto a la ley para gobernar y de la limitación del poder. Un personaje importantísimo en la historia del pensamiento político, como John Locke, Madison y otros personajes importantísimos, padres de la Constitución americana, se sabían de memoria el pensamiento de los escolásticos españoles y lo citaban literalmente. La democracia moderna, la liberal, donde se limita el poder del rey o del presidente de la República o del poder político y se somete a la ley todo el mundo, incluido el rey o el presidente de la República ahora, es un invento español. Es decir, estas son contribuciones que no son menores.
y están escritas, están ilustradas y están citadas en la época de la Constitución americana. El libro más de moda entre los padres de la Constitución americanos era la historia de España de Juan de Mariana, la primera historia que se escribió en el mundo y que sentó la base de lo que luego fue las historias de los demás países. Luego hemos tenido etapas más negras, pero... Disculpa, incluso los derechos humanos, el primer precedente de los derechos humanos es el derecho... La controversia de Valladolid es una cosa fascinante. Es la primera vez en la historia en que el emperador más grande somete la conquista y la para a un debate intelectual donde él no forma parte, entre dos posiciones acerca de los derechos humanos de los indios. La reina Isabel la Católica prohibió desde el primer instante que hubiera comercio de esclavos. Colón en su primer viaje se trajo esclavos y la reina les obligó a hacerlos libres. Eso no ha pasado en ningún país, en ninguna civilización humana. Los derechos humanos son una invención española, de la escolástica española, en un debate de una grandeza intelectual como no ha acontecido ni antes ni después. El problema es que estas cosas, pues, para enterarse de ellas hay que leerlas y estudiar y cosas por el estilo, y en España lamentablemente ha habido... yo tengo una teoría muy sintética. Creo que España como imperio creó como Estados Unidos luego después, y como muchos enemigos por todas partes, como comentaba Eduardo, por supuesto, eso es natural, no pasa nada. Y luego tuvimos un siglo, en mi juicio la decadencia española se centra en un siglo, es el siglo XIX. La parte más triste de la historia de España va exactamente de la batalla de Trafalgar a la pérdida de Cuba. Con Trafalgar España cede el cetro del mundo a Inglaterra con su revolución, y la guerra de Cuba y luego después, años después, la de África, puso de los nervios a la intelectualidad española y dimos lugar a una generación que no ha existido en ningún sitio del mundo. La generación del 98 estaba formada por gente que solamente sabían hablar mal de España. No habían leído estas cosas que estoy yo comentando. Creían que era necesario regenerarlos. Es decir, creían que España era un país de degenerados. Se ha demostrado intelectualmente que los degenerados eran ellos. La leyenda negra consiste en hacer un viaje por España del siglo XIX del famoso pintor tenebrista naturalista, ahora me acordaré el nombre, y visitar Segovia y contar en el libro de viajes que las casas se mantenían de pie porque estaban tan inclinadas que unas se sujetaban a las otras. Hablaba de las miserias que veía por todas partes. Cuando se marcha de Segovia nadie sabe que existe el acueducto de Segovia o el Alcázar de Segovia, que es el símbolo de Disney y es el castillo de referencia en el mundo mundial, es el símbolo. Cuando se marcha a Valladolid, lo mismo. Cuando se marcha a Valladolid, un libro de viajes en España donde no hay una sola frase, ni una sola frase, La España Negra se titula el libro, donde se hable de nada positivo de España. Eso yo creo que solamente ha pasado en España. O sea, gente que se dediquen a hablar solamente mal de su país, eso es un invento español. Y yo creo que los que estamos aquí estamos justamente para decir las otras cosas. Mira, María, las dos, está de moda, el país, 2/3 del capital aventurero, venture capital, el capital riesgo del mundo, es una industria americana. O sea, Estados Unidos se invierte 2/3 y el 25% en el resto del mundo. El venture capital es decisivo para financiar emprendimiento. La conquista de América fue una aventura empresarial. El Estado no puso un céntimo, fueron inversores que apostaron por aquello. Y la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano fue una operación exactamente igual. Fue venture capital de los españoles de entonces. No solamente éramos aventureros, sino que había gente con capacidad de arriesgar y con protocolos de una seriedad extraordinaria. Es decir, aquí estaba escrito, el rey o la corona se llevaba el 25%, el que ponía el dinero el 28%, los que llevaban el proyecto adelante el 32%, etc. Tenemos una cantidad de hechos que, en fin, bueno, nunca es tarde si lo dices, bueno. Sí, sí. Eduardo, hay mucha gente... Eduardo, algo que nos dicen habitualmente es que somos un país de segunda división. ¿Tú crees que España es un país de segunda división?
en el momento actual y teniendo en cuenta nuestra historia también. A mí me gustaría meter una cuña de discusión para que no se aburra mucho la audiencia, porque yo no puedo estar más de acuerdo con lo que hemos dicho, habéis dicho los dos, pero si levantamos la bandera de que somos el mejor país del mundo y que todo el mundo son, pues probablemente nos quedemos solos. Yo creo que es más, por un lado más humano y por otro lado es más inteligente el que vayamos diciendo, oye, no somos tan malos, y luego llegará otro que te suceda que pueda decir eso y tenga más audiencia que tenemos hoy. Entonces, hoy, ¿qué es España? Hoy no es el imperio, hoy no es uno de los grandes países del mundo. Podemos decir nosotros que tenemos eso, la escuela de Salamanca, pero no somos de los grandes. O sea, yo recuerdo cuando iba invitado a Estados Unidos, como ministro de Defensa era el 9º. Había 8, hubo una cumbre del cincuentenario de la Alianza y yo era el 9º. Cuando iba como presidente del Museo del Prado me sentaba a la derecha, era el primero. Pero, pues eso, somos sin igual en historia, probablemente no hay una historia tan rica como la nuestra, pero hoy en realidad no somos un país de primera división. Los expertos dicen... Bueno, en primera caben 20, ¿no? Sí, 20, no, ahí seguro que estamos. No, pero quiero decir, los expertos dicen que somos una potencia regional. Eso me gusta más. Creo que tenemos algunas cosas heredadas de la historia que nos pueden llevar a lugares mejores que los que estamos ahora. Ahora estamos entre los 15 primeros del mundo. Yo creo que hay poca duda. En algunas cosas, por ejemplo, en el gastos en defensa sobre el PIB somos el 114. Es decir, que ahí no somos de los mejores, pero normalmente somos uno de los países, y dentro de eso somos un país señero. Yo creo que hay dos cosas heredadas de la historia que nos pueden catapultar en un futuro cercano. La primera es América. Iberoamérica España es el país que triangula el Mediterráneo con el Atlántico, Europa con América, Europa con África. Eso nos da un plus. Hoy han venido a verme unos ingleses diciendo que se podría hacer, cómo podrían ir ellos a Iberoamérica. Y el otro modelo es que yo creo, hablaba al principio de que España entró con la transición, entramos con todos los honores en Europa. Eso ya se terminó, ya no es un proyecto porque se cumplió. ¿Qué podríamos hacer ahora? Yo creo que coliderar Europa. No vamos a desbancar mañana a Alemania, ni vamos a desbancar a Francia. Pero si hablamos que Europa tendrá que entenderse con el mundo, pues por un lado para explicarle lo que es la teoría de las limitaciones del poder y los derechos humanos y la democracia, pero por otro lado para aprender cosas que son necesarias que aprendamos. Entonces, dentro de Europa, ¿qué país es el que ha tenido más relaciones? Más relaciones sin Dinamarca, pues probablemente no. No tengo nada contra los daneses, probablemente no. Pero a nosotros nos invadieron los fenicios, los griegos, los romanos, los cartagineses, los árabes, los suevos, los vándalos, los alanos, claro. Los franceses. Y eso nos ha dado una experiencia, yo creo que ningún país la tiene, por eso todo el mundo reconoce, porque no lo hemos dicho, pero junto a las críticas que nos han llovido, cada vez menos, nos han llovido los españoles, que nos lo hemos creído, cada vez que decimos en este país ponemos una cosa, un juicio negativo, excepto cuando decimos en este país se vive mejor que ningún otro. Y si uno piensa un poco, en este país se vive mejor que ningún otro, quiere decir no hay ningún país mejor que este para vivir. Luego, de alguna manera, entonces yo creo que nosotros somos el país europeo que puede servir, por un lado, de interlocución con otras partes del mundo y por otro lado de interlocución dentro de Europa. Francia y Alemania, ahora Inglaterra se ha ido, pero en fin, Francia y Alemania llevan, desde que se creó la Unión Europea o las comunidades, llevan mandando. Los otros les tienen temor.
Eso se ve con qué seguridad va un francés, y hasta hace nada un inglés o un alemán, por Europa, porque para ellos es tierra conquistada. Nosotros todavía decimos aquí porque en Europa, como si Europa fuera al otro lado. Sí. Entonces, España, todo el mundo sabe que es un país importante, que ha sido un país importante, y sin embargo no nos hemos dedicado a asustar, entre otras cosas, porque no podíamos. Luego también podemos ser el interlocutor entre los que mandan en Europa y los que no mandan en Europa. Yo creo que por un lado Iberoamérica y por otro lado Europa son dos palancas en las que si España, con una política inteligente, que no sabemos si se está haciendo, pues podría obtener un lugar en breve plazo mucho mejor. Bueno, interpreto por lo que todos decís que tenemos sobrados motivos para sentirnos orgullosos de ser españoles. Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Por qué no lo vemos o por qué no queremos verlo? ¿Por qué ese sentimiento autodestructivo y autocrítico tan acusado en España? La verdad es que a medida que íbamos hablando, era el tema que yo creo que debíamos de sacar encima de la mesa. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando estabais hablando los dos, que da gusto oíros, los tres, estabais dando un montón de información por la que sentirnos orgullosos de todo lo que ha pasado, se ha iniciado aquí, hemos desarrollado, etc. Yo no estoy muy versada en estos temas, pero esto que estás diciendo, Chema, yo creo que viene, y vosotros dos, me encantará que habléis de eso, viene de antaño. Es decir, este sentimiento de considerarnos o de atacarnos a nosotros mismos y de considerarnos menos, creo que viene claramente de antaño. Y de verdad no sé cómo lo tenemos que hacer, pero los que estamos convencidos de ello lo debemos de hacer. Y es más todavía. Yo creo que puede haber ahí una cierta... Es decir, hay parte que es claramente pues un ataque, pero luego están todos los estudios de cómo nos consideramos los distintos países, cómo nos consideramos a nosotros mismos, España, Francia, Inglaterra, los que sean, Reino Unido, los que sean, y cómo nos consideran otros. Y es curiosísimo, porque en el caso de España es el que peor se considera, los españoles somos los que peor nos consideramos a nosotros, y sin embargo es uno de los países que mejor nos consideran desde fuera. Con lo cual, si ahí hay un tema, nuestro amigo Manu, si ahí hay un tema histórico de nuestro carácter, pero hay cada vez más que estamos convencidos de que hay que ponerlo encima de la mesa, lo que tendremos que hacer es, aparte de que nos cultivemos y sepamos toda nuestra historia y todo lo que hemos hecho, además trabajar porque los convencidos cada vez nos lo digamos más y que visualicemos más todas estas cosas, porque es que yo no veo sino otras salidas que podamos hacer ahí. Pero lo que me encantará es oíros a vosotros, que seguro que tenéis que aportar, porque la clave está aquí. La clave está en esto. ¿Qué hacemos para que de verdad nos lo creamos? Esa es la clave. Me encanta lo que acabas de decir, María, porque efectivamente yo creo que los españoles pensamos de nosotros peor de lo que piensan los demás de nosotros. Yo he tenido la suerte en los últimos 20 años de viajar por prácticamente todo el mundo y he sido compañero de viaje como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la COE durante 14 o 15 años, de viajes de Estado de España por todos los sitios. Y yo afirmo rotundamente que la España que nace de la transición, y Eduardo lo ha visto igual que yo, es una España muy apreciada y querida, que goza de mucha simpatía en el mundo. La España moderna es una España, y cuando digo esto, es que yo he estado en Nueva Zelanda con los Reyes, he estado en Perú, he estado en Canadá, he estado en Perú, en Chile, he estado en Rusia, en tantos sitios. España, gracias a la transición, se puso de moda en el mundo. Las Olimpiadas, cuando Barcelona era la capital merecida de España, también. Y por tanto, viajando por el mundo, uno ha percibido, hasta casi ahora mismo, que España es un país mucho más apreciado que nosotros mismos nos apreciamos. Pero pasando de la prehistoria que yo estaba contando a la historia de hoy, es que tenemos motivos muy importantes
para estar orgullosos. España, desde el año 60 hasta el año 1976, gozó de la tasa de crecimiento económica recurrente más alta de ningún país occidental desde que hay estadísticas en el mundo. Cuando entramos en la transición, hicimos los pactos de la Moncloa, que significaron la paz social a cambio de una decadencia económica. Yo tengo muy medido, porque voy a publicar un estudio muy pronto, de cómo ha evolucionado la convergencia de la renta española con la renta media europea, que tiene la ventaja de que neutraliza cualquier efecto de crisis internacionales, porque a todos los países les pasa por igual. Y esa curva es magnífica. El año 1975, la renta per cápita española era del 95% de la media europea. Decayó durante la transición. En la época de Felipe González se recuperó, alcanzando 80 y tantos %. En la época de Aznar se disparó y recuperó la cumbre anterior, superándola por décimas de puntos. Desde entonces decayó. Hay que reconocer que en la época de Zapatero es la única época de la historia de España donde un presidente después de 8 años deja un PIB, la renta per cápita en dólares constantes, inferior al que recoge. Eso no ha sucedido en Europa. Después, con Rajoy se recuperó y ahora estamos en una crisis. Dicho todo eso, España está rozando desde hace mucho tiempo el 90% de la renta media europea. A mi juicio, si las cosas las hubiésemos mejor, pues estaríamos todavía mejor. Pero España es claramente hoy uno de los 20-25 países más importantes del mundo en todos los datos que podamos manejar. Y en algunos somos líderes. Por ejemplo, casi nadie sabe, Alfredo sí, que la exportación española, medida como hay que medirla en términos de aportación como porcentaje del PIB, hace ya años que supera, y cada vez más, a la exportación de Inglaterra, de Francia, de Alemania o de Italia. Cuando se lo digo a mis amigos, dicen, ¿qué exportamos? ¿Lechugas? Pues no, señor, exportamos cosas de altísimo valor añadido y sumamente innovadoras. La exportación española tiene una fortaleza extraordinaria, lo que demuestra ni más ni menos que somos un país competitivo, claramente más competitivo que Francia, que Alemania nos mejora, que Italia o el Reino Unido. España tiene posiblemente las mejores infraestructuras del mundo. Estamos haciendo un estudio ahora en el foro. Las infraestructuras de transporte de España, desde los trenes de alta, media, baja velocidad, los puertos, los aeropuertos, los kilómetros de carretera que tenemos, nos colocan en un lugar inmejorable. Las infraestructuras, todo el mundo sabe que son importantes para forjar el desarrollo económico. Tenemos un sistema de salud, incluido el COVID, y un bienestar social que son incomparablemente buenos, y sobre todo con una virtud extraordinaria. Conseguimos unos resultados magníficos con un coste muy bajo. Es decir, la eficiencia del sistema de salud español es posiblemente el mejor del mundo. Y tenemos una lengua que no hace sino crecer. Habrá un día en que haya más americanos hablando español que inglés. Y es una lengua en expansión. El chino es una lengua doméstica para los chinos, no lo va a hablar nunca nadie fuera de China, claro. Es decir, que viajando por el mundo uno observa que España es un país bien reconocido, bien admirado, no ya por el Greco, Velázquez, ni siquiera por los escolásticos que no conoce muy bien, por nuestras realidades recientes, ¿no? Por eso a mí me da una pena terrible que haya pues, partidos políticos y gente de Malvivir que quieren cargarse la transición, la Constitución y que deshacer justamente la estructura sobre la que se ha forjado este presente, que con sus limitaciones, a mí me parece que es un presente magnífico. También, Eduardo, en relación a esto hay algo que me pareció muy interesante en la entrevista que mantuvimos para este libro, yo creo que y en el cual me dijiste, cuando te pregunté por qué no queremos querernos, ¿no? Porque ser de primera supone una responsabilidad que no todo el mundo quiere asumir. ¿Es así? ¿Tú crees que realmente el hecho de no querer creernos todo lo bueno que tenemos como país es también una forma de tirar balones fuera, como símil futbolístico? Yo creo que sí. Yo creo que hay una cuestión. Bueno, preguntabas, y vuelvo a lo tuyo, pero preguntabas por qué
tenemos la mala idea que tenemos. Hay un verso de Machado que dice: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Yo creo que una razón fundamental, tú lo has medio dicho, es que hemos estado cerrados sobre nosotros mismos. Es decir, pues con Franco fue la autarquía, pero huyó de hacer en Franco el responsable, el culpable de todas las cosas. Esto viene de mucho más atrás. Entonces yo creo que nos hemos encerrado, nos hemos fustigado criticándonos, pero no hemos salido fuera. Por eso, María, yo creo que las nuevas generaciones, los chicos que están saliendo, que les da igual irse a California que a Corea, que están, esos ya no les tenemos que contar lo que hicimos en tiempos de Carlos V. Es que ellos ven que no son más tontos que los coreanos ni más tontos que los alemanes. Eso es lo básico. Es decir, que en el momento en que salgamos, yo creo que eso lo vamos a ir solucionando. Es esa causa, yo creo que esa que te dije, me parece que es una de ellas. Probablemente no es la única, pero yo creo que es una de las causas que estamos ahora, yo creo que no me gusta decir padeciendo, que estamos empezando a superar. Yo creo que ese es el momento en el que vivimos. Entonces, el por qué no queremos creérnoslo, ¿tiene respuesta? Bueno, yo creo que es esa, cuando tú te haces responsable de algo, pues sabes muchas cosas, entre otras que puedes fracasar. Si no te haces responsable de nada, una cosa es segura, no fracasas. Porque no te haces... Entonces yo creo que hay un cierto miedo, un cierto temor al fracaso, y eso te decía, creo que puede ser una de las causas. En vuestra opinión, y cuidar la reputación interna de España, es decir, promover, impulsar la autoestima de ser español, ¿debería ser un objetivo estratégico? ¿Es importante? Para mí totalmente. Pero totalmente. Y además es que yo creo que esto es un efecto también contagioso. Es decir, te das cuenta que cuando, bueno, esto dicen que lo peor es tener un pesimista alrededor, ¿no? Porque es que todo cae. Y nada mejor que tener optimistas y gente. Pues en esto igual. Es decir, en esto igual. A mí me encanta porque cada vez te das más cuenta, y ahora estoy ampliando de España a hispano, ¿vale? Cada vez te das más cuenta de la cantidad de hispanos que están triunfando de una manera alucinante en el mundo, en todo el mundo, y que además se sienten hiperorgullosos de ser hispano. No esconden que sean hispanos, al revés, se sienten hiperorgullosos. Ha mencionado Eduardo lo de las nuevas generaciones, y yo creo que en esto que estamos hablando, y que de verdad creo que es que nos tenemos que convencer, y que qué hacemos, que es el gran interrogante que a mí me encantaría que de aquí, además no va a venir aquí nuestro secretario de Estado, que seguro que nos da input de cómo poderlo hacer, pero que esto se produzca en un efecto contagioso, de que cuanto más traslademos pues esa la ilusión con nuestras carencias y nuestras fortalezas, y conociendo todo eso buenísimo que tenemos, cómo conseguimos generar pues eso, todo ese efecto contagioso, que es lo que nos puede hacer pues cambiar, igual que nos ha pasado en el deporte. Yo tengo 67 años, yo crecí creyendo que éramos malísimos en el deporte, porque es que no ganábamos nada. Yo de niña que no quería ver nada de deporte, porque es que siempre perdíamos. Hoy día somos los reyes del mambo, en lugar del mambo del deporte. Es decir, que eso está pasando en distintos temas, y es que cada vez nos los vamos creyendo, y yo de verdad creo que la situación, decía Eduardo, que tenemos una gran oportunidad en este momento, y yo lo creo. Y creo que cada vez más tenemos ese sentimiento de considerarnos pues estupendos. Ya no digo ni patrióticos ni nada, digo estupendos. Y ese orgullo pues hispano, que no sea solo de España, sino de esa gran España que hemos sabido formar y siempre integradora. Hay un viejo refrán español que dice que el buen paño en el arca no se vende. Yo creo que en España en general, y esto ha sido algo común a los gobiernos, no depende de la ideología,
ha habido poca preocupación por cuidar la imagen mediática de España. Yo que he visitado muchos países, presidiendo visiones empresariales y aprendiendo, me di cuenta hace años que cuando uno iba a los países emergentes y hablaba con los representantes de los gobiernos te presentaban una imagen lo mejor posible, te vendían su país para que invirtieras allí, ¿verdad? Y hace muchos años me di cuenta de que utilizaban una herramienta que era, de los muchos rankings que hay de calidad institucional en el mundo, elegir aquello donde salía el mejor situado, no van a elegir los peores, eso, para eso están los enemigos, claro. Y me gustó, Y algún amigo que he tenido en algún gobierno le he dicho, oye, con tantos miles de asesores que tiene el gobierno, no podría haber unos pocos que se dedicaran a tener activos estos rankings para dos cosas. Una, para ver cómo se nos ve, ver hasta qué punto se nos sirve para mejorar las cosas, y sobre todo para otra que descubrí. Es que los rankings, pues no todos son igualmente serios, y muchos de ellos manejan datos que nadie se cuida de dar. Pongo un ejemplo. Una institución muy seria, que es muy estudiosa de estas cosas, como la OCDE, una vez dio unos malos datos sobre el sector tecnológico, que yo me conocía un poco, y llamé a París y me quejé, diciendo que los datos que estaban publicando eran falsos. Y me dijeron, es que nosotros no aceptamos que usted nos dé los datos, tiene que ser el gobierno. Entonces yo creo que en España yo no he reconocido, no he visto nunca ningún gobierno que tenga una oficina, de tanta gente que hay, gastando dinero, que se dedique a ver cómo estamos, a ver cómo estamos tratados y hasta qué punto ese tipo de cosas, simplemente por una buena comunicación puede suceder mejor, y sobre todo también para aprender en qué cosas estamos peor vistos para mejorar. Y termino con una anécdota. Yo he sido toda la vida suscriptor de la revista The Economist, hasta que un día publicó un editorial dándole la razón al gobierno catalán con el tema de la independencia. Y como uno viajado y leído, me di cuenta de que aquello había sido escrito por el gobierno catalán. Es decir, lo había pagado. ¿Y esas cosas cómo se hacen? Pues si uno tiene una red de relaciones suficientes, pues le compra 50.000 ejemplares a esa revista, que luego lo tiras a la basura, y publica lo que quieras. Me cabré y al día siguiente publiqué un artículo, me di de baja del The Economist y publiqué un artículo en un periódico denunciando el caso, mandé una carta al director que nunca me publicaron. Y me preguntaba yo, ¿habrá alguien en la Moncloa, eran tiempo de Rajoy, que haya leído The Economist y que se haya cabreado tanto como yo? Es decir, yo creo que el arca y el paño, si uno no vende lo que tiene dentro, no lo compra nadie. Cualquier empresa se preocupa de este tipo de cosas, del qué dirán, de qué imagen tienes. En España en general, esto se ha cultivado poco. Quizás también, y con perdón, porque la mayor parte de la gente que nos ha gobernado comenzó a viajar cuando entró en política. No lee revistas extranjeras porque no domina los idiomas extranjeros. Y por tanto, pues ignora lo que desconoce como es natural. Bien, eso se puede perdonar, porque la política elige a quien elegimos los ciudadanos libremente. Pero demonios, con los miles de asesores que tenemos, ¿no podría haber en la Moncloa algunos dedicados 24 horas al día a ver qué se dice de España, cuál es su reputación y cómo podemos mejorarla, tanto haciendo las cosas mejor como consiguiendo que cuando están mal valoradas se valoren bien? Yo creo que eso, vamos a ver. Primero quería decir lo que ha dicho María, perdona, de lo que ha dicho María del empresariado. Yo recuerdo que en los años 80 vino Reagan y dio una conferencia en la Fundación Marc. Y allí estaba la florinata del empresariado español. Y dijo, bueno, España ha producido el mejor empresario del mundo. Y nos empezamos a mirar, este está tonto, no sabe de qué habla. Y dijo, bueno, Colón, con fondos ajenos, con un objetivo que no sabía bien cuál era, empezó un viaje y de eso hemos, bueno, entre otras cosas tenían presencia los americanos. Y años después, estando yo en el ministerio, me pidió verme el director de la NASA, un judío neoyorquino, listo, solo, que empezó a contar aquí que él, bueno,
nos pidió venir a ver Huelva, Río Tinto, y a mí me dijo, el secretario de Estado me dijo, es un tío que no soporta a los políticos. Yo le he dicho que tú no eres de ningún partido, pero no soporta total. Que le dimos una comida el lunes en el ministerio y él de verdad era un tío complicado. Luego le llevé a ver a Aznar, y os cuento en un minuto, pero en la comida empezó desagradable, pero enseguida entró y dice, bueno, yo, una de las obligaciones de la NASA es ir cada mes a una universidad americana, porque nos acusan de que nos gastamos dinero en ir al espacio, mientras en el mundo hay pobreza y enfermedad y muerte. Y yo siempre les digo lo mismo. A finales del siglo XV había más enfermedades y más pobreza y más muerte que nunca. Y sin embargo, una reina del sur de Europa cogió sus joyas, sus alhajas, y en vez de darlas para curar la enfermedad y la muerte, las dedicó para un proyecto que hoy llamaríamos de I+D+I. Y está demostrado que el descubrimiento de América fue más rentable para la humanidad que ese tipo. Pero ahora, creo que se va mejorando. Yo creo que una de las cosas que debemos huir, me parece que yo me lo digo cada mañana, hay que huir de los extremos. Ni somos la berza, ni somos tampoco miserables. Mire usted, vamos poco a poco, vamos mejorando. La primera cosa es la que habéis dicho muchas veces, que es el que nosotros nos lo creamos. Hay un verso de Virgilio que leí la primera vez en un libro de un subsecretario de Educación de tiempos de Franco, pero que luego ha surgido, ha estado en la UNESCO 6 años, y decía, en latín potes que apotera volentur, en castellano, pueden porque creyeron que podían. No había otra razón. Es que si crees que puedes, entonces puedes, que es de alguna manera lo de la fe mueve montañas. Si quieres, lo consigues. Entonces yo creo que en lo que decías, es verdad, la leyenda negra se hace porque teníamos un mal aparato de propaganda. Los holandeses sacaron a Debris dibujando a inditos siendo tostados al fuego por los colonizadores españoles, y nosotros le encargamos a un fraile no sé cuántos de Sepúlveda, que escribió un libro de 800 páginas que no leyó ni él. Esa es la diferencia de la propaganda. Entonces yo creo que en eso hemos sido malos siempre. Sí, no somos marketingianos. Pero de que decía Jesús del paño y del arca y no sé qué, creo que se va mejorando. Es decir, empezamos a tener... He estado con lo que has contado del Economist. Vino a hacer un viaje que terminó publicando un artículo que se llamaba The Party is Over, cuando la primera crisis, la del 2008 y tal. Y me vino aquí, le conocía algo, y le dije que hablara con 50, entre otros, tienes que hablar con el presidente de la Caixa, que era Fainé, tienes que hablar con Puyol, con el Endacari, con el de Ortega, no sé qué. Y al final me llama, oye, muchísimas gracias, he podido hablar con todo el mundo. No he podido hablar ni con el PSOE ni con el PP. Vaya, pues qué bien. Llamé al PSOE, estaba Zapatero, y hablé con José Enrique Serrano, que era su jefe de gabinete, un tipo de primera. Y le digo, ¿y José Enrique? Y entonces le llaman, le da una entrevista a Zapatero, habla tal, y ya se va, me vuelve a llamar, no he podido hablar con el PP. Y me llamé a la secretaria, que era Cospedal, y dije, María Dolores, ¿cómo hacéis esto? Este no os dará votos, pero trae más inversiones a España, el Economist, que 40 millones de votos. Coño, daros. Yo creo que hemos sido malos en eso, pero ahora mismo, y está aquí el titular, pero ahora mismo tenemos una Secretaría de Estado en Exteriores ocupada de la imagen de España. Y en el sector privado, el Instituto Elcano hace habitualmente todos los años una encuesta sobre la imagen de España. Es verdad que se habla más de la imagen de España en el mundo que la imagen de España aquí, que es la misión que hoy nos convoca. Pero creo que nosotros, gente como nosotros, que tenemos algún prestigio, en vez de descalificar o exaltar, haríamos mejor si vamos
animando, refrenando, corrigiendo poco a poco. Las cosas no pasan del cero al infinito, las cosas pasan... las cosas que más me han molestado en mi vida pública, digamos, es los que vienen con el instinto adanista. Todo se ha hecho mal hasta ahora y ahora yo les voy a enseñar. Oiga, mire usted, es verdad lo que dices. España tiene según dicen los extranjeros, el cuarto sistema sanitario mejor del mundo. Que no está mal. Y si profundizas un poco en eso, en el año 1600, Lima, la ciudad de Lima, tenía más camas hospitalarias cada 100 habitantes que la ciudad de Los Ángeles, en California, hoy. Oye, que no hemos nacido ayer. Claro. Es que tenemos ese sistema sanitario porque hubo algunos frailes y monjas que lo hicieron divinamente bien. Cuando decías lo del coste, hay que ver lo que cobran nuestros médicos, que es, en términos, una miseria, y cómo trabajan. Entonces, yo creo que es pues el ir mejorando poco a poco lo que nos va a hacer superar esta situación. Qué maravilla escucharos, la verdad es que me encanta y lo disfruto, pero estoy vigilando la hora y creo que tenemos que parar aquí. Así que por mi parte un grandísimo aplauso a vosotros. María, sí,